Hola, en este video continuaremos con el diagnóstico de laboratorio de las bacterias que se aíslan con mayor frecuencia. Hoy hablaremos de los bacilos gram positivos. Principalmente nos centraremos en los géneros Bacillus, Listeria, Corynebacterium y otros bacilos gram positivos aeróbicos que son de interés y que pueden aislarse en el laboratorio. Sin más preámbulos, empecemos con el género Bacillus. La mayoría de las infecciones por el género Bacillus se considera que son de tipo oportunista, a excepción de Bacillus anthracis, que es el agente causal del carbunco, o anthrax, que recordemos que es una zoonosis, y también de la intoxicación alimentaria causada por Bacillus cereus. Entonces, aquí en este caso podemos tener una infinidad de tipos de muestras, como por ejemplo muestras del tracto respiratorio, sangre, líquidos estériles, biopsias de tejido o de lesiones, secreciones de piel y tejidos blandos, heces y otras que van a depender del sitio de la infección. Como siempre, aquí les ponemos un ejemplo de un tipo de muestra. En este caso tenemos a un hemocultivo sangre que está dando positivo el frasco A. Recordemos que el frasco A es el frasco para aerobios y contiene caldo soya tristicasa, además de otros suplementos que permiten el crecimiento de las bacterias de manera aeróbica. Tenemos otro frasco, el conocido como frasco B, que contiene caldo tioglicolato y permite el aislamiento también de anaeróbicos. Pero en este caso tenemos un crecimiento aeróbico y vemos que nos están dando positivas tanto las placas de agar sangre como la de gelosa chocolate. De esta manera, el agar MacConkey y el Saburó están negativos. La conducta a seguir luego de ver este crecimiento siempre es hacer un frotis, ya que de esta manera descartamos la presencia de bacilos gram negativos que nos crecen en el MacConkey y de levaduras que generalmente nos crecen en el Saburó. Ahí tienen en la imagen las condiciones de incubación de cada placa. Vamos a recordar, agar sangre y gelosa chocolate deben ser incubadas en una atmósfera de 5 a 10% de CO2, conocida como microaerofilia, en un lapso de tiempo de aproximadamente 18 a 24 horas y con una temperatura de 35 grados centígrados. En el caso del MacConkey Saburó, tenemos que la atmósfera es aerobiosis por 18 a 24 horas en 35 grados centígrados. Es muy importante que ustedes siempre recuerden que cuando hablamos de las condiciones de incubación deben mencionar atmósfera, tiempo y temperatura. Entonces, en esta ustedes pueden observar esta imagen. Tenemos de las colonias de Bacillus anthracis. Tenemos que estas colonias son descritas en la literatura como que tienen una superficie de vidrio esmerilado, tienen un aspecto seco, son no hemolíticas, no pigmentadas, y ese borde irregular en forma de coma que le da la característica de cabeza de medusa. Entonces, como les dije, como este crecimiento solamente lo tenemos en agar sangre y gelosa chocolate, lo ideal es hacer un frotis de estas colonias. Generalmente, Bacillus anthracis se observa en la coloración de gram como bacilos gram positivos que pueden tener esporas subterminales y que se observan en cadena, es decir, que podríamos llamarlos streptobacillus. Entre las características fenotípicas que tienen en común el género Bacillus es que son positivos para catalasa, para caseína, gelatina, nitratos y negativos para la producción de indol, la producción de gas, arabinosa y trealosa también dan negativas. ¿Qué podemos decir? Aquí tenemos las especies más comunes del género Bacillus. Tenemos Bacillus subtilis, Bacillus cereus y Bacillus anthracis. Como pueden ver, Bacillus cereus y Bacillus anthracis, que pertenecen al grupo Cereus, ellos tienen como característica que las células se agrupan en cadenas, mientras que Bacillus subtilis no. Bacillus anthracis es inmóvil a diferencia de las otras dos especies.
La forma de la espora es elipsoidal, pero la posición generalmente es subterminal central, a excepción de Bacillus anthracis, que es subterminal. El crecimiento netamente aeróbico es para Bacillus cereus anthracis. Bacillus subtilis podría crecer a 50 grados centígrados. La reacción de yema de huevo, la presencia de la fosfolipasa C es positiva para Cereus y Anthracis. Tenemos que la arginina puede ser variable en Bacillus cereus y que producen ácido a través del glicerol, generalmente subtilis y cereus. Solamente produce ácido de manitol, Bacillus subtilis, y producen ácido de salicil, Bacillus cereus y subtilis. Estas como características generales. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver el conjunto de las otras especies de Bacillus y las diferentes pruebas que se le montan. Bueno, la identificación de Bacillus, aquí tenemos otros géneros como Geobacillus y Panibacillus. Es importante destacar que generalmente lo que nos interesa es lo que ya vimos en la anterior, si las células se agrupan en cadenas, si son móviles o inmóviles, cómo es la forma de la espora, cómo es la posición, si crecen en anaerobiosis, si pueden crecer a 50 o 65 gramos, la reacción de la yema de huevo, hidrólisis de la cateína, entre otras pruebas, y así como la producción de ácidos de diferentes carbohidratos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para la identificación a nivel de especies. Como pueden ver en esta tabla están todas las especies. Bacillus está dividido en tres grupos: el grupo subtilis, el grupo cereus y el grupo circulans. Como pueden ver, Bacillus anthracis pertenece al grupo cereus, al igual que Bacillus cereus. Aquí tenemos otra tabla que pueden observar que más o menos se repiten las mismas características fenotípicas, mismas pruebas que se deben realizar. Aquí en esta vemos de diferente el BP, vemos también el tamaño del bacilo, que también es muy importante. Continuando con los otros bacilos gram positivos, ahora hablaremos del género Listeria. Recuerden que Listeria generalmente afecta a pacientes inmunosuprimidos, embarazadas y a los recién nacidos. Entonces, entre los diferentes tipos de muestras podemos tener sangre, líquido cefalorraquídeo, el mismo líquido amniótico, biopsia de tejidos, preferiblemente placenta, ese es que es utilizada de fines epidemiológicos, y otras dependiendo del sitio de infección. Recordemos que las infecciones por Listeria generalmente causan como un síndrome pseudofebril, que está caracterizado por bacteremia y por episodios gastrointestinales. Por eso es que a nivel de heces la podemos buscar con fines epidemiológicos, y que generalmente es una infección de tipo alimentaria. Realmente alimentos contaminados con Listeria es el que permite de esta manera a estas poblaciones susceptibles afectarlos. En el caso de los recién nacidos es que recuerden que la Listeria puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto dentro del útero. Por eso es que es una de las infecciones que más debemos estar pendientes en las mujeres que van a tener parto normal, y esa es una de las razones que se investiga Listeria también en las secreciones vaginales en este tipo de mujeres. Otra característica es que recuerden que Listeria es un bacilo gram positivo que puede pasar y sobrevivir a los procesos de pasteurización, y que ellos pueden reproducirse también no solamente a temperaturas de 35 o 37 grados centígrados, sino también a bajas temperaturas. Entonces
tenemos este microorganismo que en refrigeración puede multiplicarse dentro de un alimento y de esta manera contaminar a la persona o el huésped susceptible que lo ingiera. Por eso que están estos diferentes tipos de muestras para el aislamiento de ese microorganismo. Bueno, aquí tenemos como ejemplo nuevamente, como en la unidad pasada, el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que todos los líquidos estériles se siembran de la misma forma, en el sentido de que se utilizan el mismo set de placas, agar sangre, gelosa chocolate, McConkey, Saburó, se puede incluir un agar sangre anaerobiosis y adicional se incluyen caldos suplementados y caldos triglicolatos que también son bastante importantes. En el caso del líquido cefalorraquídeo, recuerden que esta muestra es sumamente importante en los recién nacidos que se sospecha de meningitis, uno de los microorganismos que debemos investigar, además de Streptococcus agalactiae, que es uno de los principales agentes de meningitis neonatal, también investigar listeria, más que todo si se tienen antecedentes en el caso de la infección en la madre. Entonces, aquí pueden ver cómo son las colonias de Listeria monocytogenes. Tenemos que estas colonias son bastante pequeñas, generalmente se puede decir que son puntiformes a las 24 horas y que ya a las 48 horas se pueden apreciar mejor. Son translúcidas, son brillantes y la zona beta hemolítica es bastante discreta, es decir que a veces es necesario retirar la colonia para poderlas observar. Recuerden que todo microorganismo que nos crezca en agar sangre y gelosa de chocolate, la conducta a seguir es frotis de esta colonia porque debemos ver qué es lo que nos está creciendo. Y en los frotis, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos que ellos son principalmente bacilos gram positivos cortos, que a veces se observan como cocobacilos y que en algunos casos también pueden disponerse en cadenas. A veces hay que tener un ojo bastante experto en este caso para diferenciar de un coco o un bacilo, porque es muy importante para dar el tratamiento oportuno al paciente. Las características fenotípicas del género Listeria se caracterizan por ser catalasa positiva, bilisculina positiva, la motilidad solamente positiva a 25 grados más no a 35, no fermentan manitol, no reducen nitratos a nitritos y son positivas también para el hipurato. Aquí tienen tres especies importantes de Listeria como Listeria monocytogenes, inocua e Ivanovi. Tenemos que tanto Ivanovi y monocytogenes son beta hemolíticas, el CAM es positivo con las cepas de Staphylococcus aureus para monocytógenes, mientras que para Rhodococcus X es positivo en inocua e Ivanovi y puede ser variable en monocytógenes. Fermentación de rhamnosa para monocytógenes puede ser variable en inocua y tanto la ribosa y la silosa puede ser positiva para Listeria Ivanovi. Aunque recuerden que esta especie tiene dos subespecies, donde la subespecie Ivanovi es positiva, mientras que la subespecie londoniensis es negativa para la fermentación de ribosa. Aquí tienen las otras especies del género Listeria, además de las tres que acabo de explicar, y las diferentes pruebas que se pueden utilizar para su identificación. Como pueden ver, la mayoría de las que están en la lámina anterior, agregando una que otra prueba que también podría considerarse de importancia. Aquí es importante destacar también que generalmente Ivanovi, cualquiera de las dos subespecies, la betismólisis es mucho más amplia la zona que en Listeria monocytogenes. Siguiendo con los bacilos gram positivos aerobios, ahora veremos el diagnóstico de laboratorio de Erysipelotrix russopatria. Recordemos que este microorganismo es el agente causal del erisipeloide y que además puede causar septicemia. Por eso el tipo de muestra incluimos la sangre
o los hemocultivos, secreciones de piel y tejidos blandos, biopsias de elección para la detección del ericipeloide y otras muestras que pueden depender del sitio de la infección. Recordemos que estos microorganismos también pueden afectar a pacientes inmunosuprimidos. Entonces, aquí entre los tipos de muestras, que generalmente son sangre o una secreción de piel, tenemos una herida por traumatismo. Aquí es importante destacar que en estas heridas incluimos, además de los medios ya comunes en otras muestras, podemos incluir un agar sangre anaerobiosis y un agar sangre anaerobiosis con kanamicina, que son específicamente para anaerobios estrictos, y el caldo tioglicolato no puede faltar, siempre debemos tener un caldo de enriquecimiento. Recuerden que en este tipo de muestras, si son secreciones, es decir, que son hisopados, a veces es necesario recuperar el microorganismo porque puede estar en cantidad muy escasa en la muestra, y estos caldos de enriquecimiento nos permiten, bien sea caldo tioglicolato, que también funciona para los anaerobios, nos permite esa recuperación del microorganismo. Es decir, que si en la muestra, en las placas originales nos ofrece una colonia, puede ser que haya una mejor recuperación en el caldo que podemos repicar y comparar con ese crecimiento. Tenemos aquí las colonias, que generalmente estas colonias son muy pequeñas, son alfa hemolíticas, lisas, transparentes, y que generalmente se observan el crecimiento después de 72 horas de incubación. Este microorganismo puede confundirse de manera fácil con lactobacillus en el tipo de colonia y la alfa hemólisis, pero en el protis de colonia es bastante diferente. Son bacillus gram positivos, cortos y que tienen unos extremos redondeados, como lo pueden observar ahí en la imagen. Aquí tenemos el esquema de identificación para el Erysipelosis russopathies. Tenemos que él es positiva, las pruebas de producción de H2S en TCI, glucosa y lactosa, y que es catalasa negativo, oxidasa negativa, fosfatasa alcalina, biligepulina, urea sucrosa y silosa. Aquí tenemos también la tabla que permite diferenciar la especie más común, que es Erysipelosis russopathies, de Inopinata y Tonsillarum. Como pueden ver, esta especie es positiva para lactosa y las otras dos es negativa. También dan positiva la manosa y la cicosa, y es negativa para la ribosa, aunque puede ser variable, pero Inopinata puede darla débil y Tonsillarum sí es positiva. Recuerden que esto vendría de una colonia sospechosa, que sería alfa hemolítica, y que siempre es muy importante, si son heridas por traumatismo, conocer qué fue lo que le sucedió al paciente, para poder uno estar alerta al momento de identificar estos microorganismos que posiblemente no se aíslen con frecuencia. Ahora continuamos con el diagnóstico de Corynebacterium, de los cuales una de las especies más importantes es el agente causal de la difteria, conocido como Corynebacterium diphtheria. El género Corynebacterium está compuesto por muchas especies que pueden ser consideradas microbiota habitual en piel y en otros sitios, conocidos también como difteroides, y que en ellos tiene una especie altamente patógena que es conocida como Corynebacterium diphtheria, que ya hablamos que es el agente etiológico de la difteria. Entonces, los diferentes tipos de muestras los vamos a enfocar principalmente en esto: los exudados faringios, tanto los habituales como los exudados que se utilizan para certificado de salud. Es importante la investigación de Corynebacterium diphtheria. Tenemos lesiones en piel, biopsias de tejido, donde podemos investigar tanto Corynebacterium diphtheria, que también causa difteria cutánea,
y otros Corynebacterium que podrían ser considerados patógenos potenciales. Aquí es muy importante recalcar que en el caso de Corynebacterium, como es conocido, estos microorganismos, por ser parte de la microbiota, generalmente no tienen una importancia significativa a menos que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, es importante identificarlas a nivel de especie, sobre todo si el microorganismo es aislado de un sitio estéril, generalmente como la sangre, o también de líquidos estériles. También es importante recalcar que si es el microorganismo predominante de una muestra que fue tomada de manera adecuada, y que también es importante tener en cuenta si la muestra es orina, por ejemplo, y es la única bacteria que se aísla y el contagio está mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias sobre ml, es importante también identificarlo. Ahora vamos a ver entre una de las muestras que vamos a tener aquí como uno de esos Corynebacterium es de bastante importancia. Entonces, la importancia clínica del género Corynebacterium se va a catalogar dependiendo de lo siguiente. Si generalmente se toman varias muestras del paciente y resultan positivas para el mismo tipo de Corynebacterium, otra es si, por ejemplo, estas bacterias corineformes son observadas en la coloración de Gram y hay una fuerte reacción leucocitaria, es decir, hay una presencia exagerada de leucocitos más la presencia del bacilo Gram positivo corineforme. Y por otro lado, si generalmente el microorganismo que se aísla o si se aísla otro microorganismo que sea de menor patogenicidad, siempre deberíamos procesar y reportar estos Corynebacterium siguiendo estas directrices. Aquí seguimos el ejemplo del exudado faríngeo. Recordemos que estas muestras siempre van a incluir sangre de carnero en vez de agar sangre, porque es importante para observar la beta hemólisis de otro patógeno que es causante de faringitis, como es el Streptococcus pyogenes, que ya lo vimos en la anterior. Entonces aquí es muy importante que ustedes observen, generalmente Corynebacterium difteria nos va a crecer en agar sangre de carnero y en gelosa chocolate, y no nos va a crecer ni en macón, ni en saburón, ni en sangre de carnero con canamicina. Entonces aquí pueden observar ustedes cómo son las colonias. En el caso de la primera imagen, que son las colonias de agar sangre, estas pueden ser grises, pueden ser oscuras, en algunos casos son hemolíticas, a excepción de la biovariedad gravis. Y en el caso del agar de Tinsley, que es un agar con telurito, ahí vamos a observar colonias negras por la reducción del telurito, y que van a tener un halo claro también por la actividad de las piscinas. Recuerden que toda colonia que nada más nos crezca en estas dos placas, como sangre de carnero o gelosa chocolate, debemos hacerle un frotis. En el caso de la coloración de Gram, ustedes pueden observar estos bacilos Gram positivos empalizados o dispuestos en letras chinas, como lo pueden observar en la primera imagen. Y también es importante sembrar estas colonias sospechosas, bien sea del agar sangre o del agar de Tinsley o un agar sangre telurito. Es importante sembrarlas en un medio más basal, como lo que es o un medio más pobre, como el medio de Leffler, para la producción de los granos metacromáticos, que con una coloración de azul de metileno podemos observarlos también al microscopio y de esa manera ir descartando si estamos en la presencia de Corynebacterium difteria o de otro corineforme. Tenemos las diferentes pruebas que podemos realizar para diferenciar algunas especies de Corynebacterium, como por ejemplo, estas son especies fermentativas, no lipofílicas, que dan positivo el agar sangre telurito.
tenemos Corynebacterium difteria, las 4 subespecies, Corynebacterium ulceram y pseudotuberculosis. Como pueden ver, Corynebacterium difteria es ureasa negativo, nitrato positivo, excepción de la subespecie Belfanti, esculina negativa, fermentan el glicógeno solamente la subespecie gravi y son no lipofílicos la gran mayoría. Aquí abajo pueden ver un algoritmo de qué es lo que se debe hacer con una colonia sospechosa en agar sangre telurito. Por ejemplo, si estamos haciendo un certificado de salud, siempre es importante hacerle frotis a esa colonia, un frotis coloreado con gram, y que se observen los bacilos gram positivos empalizados de letras chinas característicos de Corynebacterium, es decir, bacilos coryneiformes. En el caso de que se observe otra morfología, por ejemplo, cocos en racimos, cocos gram positivos en pares, eso se descarta. Luego que tenemos este frotis, lo ideal es aislar estas colonias sospechosas nuevamente en un agar tinsel o un agar sangre telurito, y también sembrarlo en un agar Leffer, un agar pobre para la producción de los gránulos metacromáticos. En el caso de los gránulos, ahí vamos a hacer la coloración de azul de metileno. Si es positiva, debemos continuar con el agar tinsel, y si es negativa se descarta. A partir de ese agar tinsel lo que vamos a realizar son las pruebas bioquímicas, pruebas de toxigenicidad. Esto es muy importante, ya que no solamente con decir que es Corynebacterium difteria es suficiente para un diagnóstico. Es importante llegar a la determinación de si esta cepa que se está aislando produce o no produce la toxina, y obviamente pruebas de susceptibilidad si se requiere. Bueno, aquí tenemos otro tipo de muestra. Ya habíamos visto una punta de catéter en el diagnóstico anterior, pero con el método semicuantitativo o MACI. Aquí les traigo el ejemplo del método cuantitativo, que también conocido como Clery. Esto es un método donde se hacen lavados del catéter por el interior con caldo soya triticasa o caldo infusión cerebro-corazón, también conocido como Brain Heart Infusion o BHI. Y se hacen estos lavados subsecuentes y luego se hacen diluciones que se siembran en las placas, y es importante hacer un contaje de las colonias en una placa donde hayan entre 30 a 300 colonias. Entonces, como pueden ver, aquí tienen las colonias de Corynebacterium jejeyum. Estas colonias son generalmente pequeñas a las 24 horas, pueden ser de grises a blancas, enteras, convexas, y son no hemolíticas. Tienen ese aspecto como seco en los bordes que podría darle una característica como si fuera más bien un hongo. Recuerden que todas estas colonias que nos crezcan en agar sangre y no nos crezcan en McConkey, debemos hacerle frotis coloreado con gram. Y en este caso observaríamos lo mismo que vemos en los bacilos coryneiformes, bacilos gram positivos empalizados o dispuestos en letras chinas. Continuando con otro Corynebacterium de importancia, tenemos que Corynebacterium urealyticum es un agente causal de infecciones en el tracto urinario. Entonces aquí tenemos la siembra de una orina de mitad de la micción o orina chorro medio, como también se conoce, y podemos utilizar el método semicuantitativo de la asa calibrada, que generalmente se emplean asas de 10 microlitros o de 1 microlitro. Aquí es importante destacar que estas orinas son generalmente de pH alcalino. Recuerden que este microorganismo puede desdoblar la urea, entonces la orina tiene que ser alcalina, y que se pueden observar cristales de estruvita, o también conocido como cristales de fosfato triple. Generalmente las colonias son puntiformes después de las 48 horas, son grises a blancas, lisas y convexas, y son no hemolíticas, al igual que las de Corynebacterium jejeyum. Hay algo que deben destacar aquí, es que tanto Corynebacterium jejeyum como Corynebacterium urealyticum, ellas son especies lipofílicas, es decir, que en presencia de ácidos grasos, como por ejemplo Twin 80, o se le puede agregar aceite de olivar estéril a estas placas, permiten el crecimiento mejor de estos microorganismos. Observamos en los frotis, pueden ser, estos generalmente son más pequeños que Jejeyum y Corynebacterium difteria,
se observa más bien como cocobacilos, como pueden ver ahí, empalizados o dispuestos en retracina. Siempre van a tener ese aspecto coriniforme, que son bacilos gram positivos, pero que tienden a observarse unos agrupados en otros de manera extraña. Como les dije, aquí tenemos las características de estos microorganismos, que son aerobios estrictos. Es muy importante, es decir, que solamente crecen en aerobiosis. Son lipofílicos, es decir, que necesitan estos ácidos grasos. Son catarasa positiva y no fermentan ningún carbohidrato. Entonces tenemos aquí, muy importante que observen esto. Generalmente la mayoría dan nitrato negativo, esculina negativo. La presencia de la ureasa es característico de urealítico. Glucosa positiva y maltosa variable para yequeo. Ahora sigamos con el diagnóstico de los actinomicetos aeróbicos, que también son conocidos como bacilos gram positivos ramificados en su mayoría. Recordemos que estos microorganismos generalmente viven en el medio ambiente y la manera de adquirirlo es de forma oportunista o por heridas por traumatismo. Entonces, las muestras que podemos tener son muestras de piel y tejidos blandos, como exudados de absceso o los micetomas, biopsias de tejidos. También se pueden adquirir a través de la respiración. Por eso es que otra de las afecciones que podemos tener son infecciones del tracto respiratorio, y por eso esputo, lavados bronquiales, secreciones traqueales son utilizadas también para su aislamiento. Pero otras muestras, líquidos estériles, sangre y punta de catéter también es de vital importancia. Bueno, aquí tenemos otra herida por traumatismo, como la que tuvimos en erysipelatris russopati, y vemos aquí una colonia de nocardia. Estas pueden tener diferentes morfologías, como vamos a ver en la siguiente tabla, pero la morfología más común es que ellas son blancas, con aspecto aterciopelado o polvoriento, y un tip que les doy es que generalmente las colonias de nocardia tienen un olor característico, lo que uno llama olor a lluvia o olor a tierra mojada. La coloración de Gram, esta morfología celular que tienen estas bacterias son bacilos gram positivos ramificados, y que generalmente se observan como cuentas de rosario, es decir, que se ven como si tuvieran diferentes bolitas en su interior. A pesar que nocardia es uno de los géneros más importantes de los actinomicetos aeróbicos, tenemos que no es el único. Tenemos otros géneros de vital importancia como Streptomyces, Rhodococcus, Zuccamunella, Gordonia, entre otros. Aquí es muy importante que para diferenciarlos a nivel de pruebas bioquímicas es bastante difícil. Entonces lo primero que debemos hacer es agruparlos por lo menos en un género. Para eso tenemos estas características importantes que nos ayudan en esta agrupación. Una de las características es la presencia de hifas aéreas, la ácido resistencia, la morfología celular y la morfología colonial. Todas estas características nos van a ayudar a agruparlos a nivel de género. Generalmente se hacen pruebas de identificación a nivel biomolecular para llegar a la especie, pero nosotros podemos llegar por lo menos al género con estas características. Tenemos un ejemplo, aquí tenemos a nocardia. Ella tiene presencia de hifas aéreas, son débilmente ácido resistentes, es decir, que ellos se colorean muy bien en la coloración de Stil-Nielsen, una coloración que podemos observar estos bacilos ácido resistente ramificados de color fucsia, pero que cuando volvemos a hacer la coloración, es decir, cuando volvemos a decolorar con alcohol ácido y luego volvemos a colorear nuevamente, estas desaparecen. Por eso que es
la ácido resistencia se considera débil. Otra característica es la morfología celular, como vimos en el caso de Por último, tenemos el diagnóstico de laboratorio del género Mycobacterium. Recordemos que este género incluye bacilos ácido resistentes, pero que también son considerados bacilos gram positivos. A pesar de que Mycobacterium tuberculosis es la especie más importante, que generalmente es el agente causal de la tuberculosis, que esta es una enfermedad a nivel de los pulmones y que las muestras importantes serían las muestras del tracto respiratorio inferior, como principalmente el esputo. Adicional, hay otros Mycobacterium que también pueden causar infecciones en otros sitios del cuerpo. Entonces, para eso se pueden utilizar otro tipo de muestras como aspirado de lesiones, biopsias de tejido, líquidos estériles, sangre, orina. Recuerden que también Mycobacterium leprae, que es el agente causal de la lepra, también lo podemos encontrar en este tipo de aislamiento, bien sea en el aspirado de lesiones o biopsias de tejido, también en biopsias de los ganglios linfáticos. Pero la muestra más importante cuando ustedes le dicen para diagnóstico de tuberculosis es el esputo. Generalmente con el esputo podemos hacer coloraciones, como en el caso de la coloración de Sim-Nielsen, y podemos hacer también un cultivo que no se hace en los medios de los que están acostumbrados, sino que se hacen en medios especializados como los que vamos a ver ahora más adelante. Es importante la coloración de Sim-Nielsen, que esta es una coloración ácido resistente donde tenemos un colorante primario, que es la fucina fenicada, y que tenemos un activador o mordiente, que es el calor. Colocamos la fucina encima de la lámina, que ya ha sido, se ha hecho el extendido del esputo en una lámina portaobjeto. Es muy importante en este tipo de muestras remarcar el aspecto del esputo, si la muestra es purulenta, si es mucopurulenta, si tiene sangre, tratar de tomar de esas zonas que se vean más feas para tener un mejor diagnóstico. Muestras que se deberían rechazar, muestras como saliva. Esta muestra no tiene significancia debido a que tendría que estar el paciente extremadamente bacilífero para poder aislar los bacilos a través de la saliva. Entonces, recuerden que como esto es una afección pulmonar, lo ideal es que el moco que se extraiga sea de los pulmones. Por eso es que las muestras como saliva no son muestras recomendadas para hacer ni cultivo ni coloración de Sim-Nielsen. Además de eso, de tener este colorante primario y la acción del calor como mordiente, decoloramos con un alcohol ácido. Estas bacterias resisten esta decoloración con el ácido y permite que se mantengan teñidas con la fucina fenicada. Por último, se utiliza un colorante de contraste, que es el azul de metileno, que como pueden ver ahí en la imagen, las colonias, las bacterias o los bacilos que se observan en la coloración, cuando son ácido resistentes se ven fucsia y el resto se va a ver de color azul. Luego de que realizamos nuestro extendido, nuestra lámina para la coloración de Sim-Nielsen, deberíamos sembrar el esputo. Este esputo lo podemos sembrar también en las placas convencionales si queremos investigar una infección por otras bacterias. Pero en el caso de que queramos investigar micobacterias, tenemos que hacer una descontaminación. De esta manera permitimos eliminar cualquier microbiota contaminante que pueda estar en la muestra y solamente nos van a quedar los bacilos de Koch o las micobacterias. Hay muchos métodos para hacer lo que se conoce como el descontaminado, pero el método más común, el más utilizado en el mundo es el método de Petrov. Se los traigo aquí para recalcar. Generalmente uno coloca la muestra en un tubo con tapa de rosca que va a estar esterilizado. Uno agrega 4 ml de una solución estéril de hidróxido de potasio al 4%.
y esto se va a mezclar vigorosamente. Esto se debe incubar a 37 grados durante 20 minutos, agitando cada 5 minutos. Luego se debe centrifugar la muestra a 2000 o 3000 revoluciones por minuto y se descarta el sobrenadante. Agregamos a este sedimento 1 o 2 gotas de una solución de rojo de fenol y la cantidad necesaria de ácido sulfúrico al 10%. Luego se lava para eliminar los restos de ácido y agregar 3 ml de agua destilada estéril, agitar, centrifugar durante 10 minutos y desechar el sobrenadante. O sea que básicamente lo que se hace es una titulación para eliminar estos microorganismos. Luego de que ya tengamos este centrifugado en este sedimento, eso se siembra generalmente en tubos, generalmente por duplicado, de medios como Middlebrook o el más famoso, Lowenstein-Jensen, y se incuban en aerobiosis a 35 a 37 grados centígrados y puede variar de 8 a 12 semanas la incubación. Recuerde que el Mycobacterium es un microorganismo que se divide muy lentamente, generalmente la tasa de división es aproximadamente 24 horas, entonces de esa manera es que se tarda mucho en crecer estas colonias. Por último, les traigo como recordatorio cómo debe ser la lectura de las láminas de Zinn-Nielsen. Aquí tenemos cómo se hace la lectura, cómo se interpreta principalmente según la Organización Mundial de la Salud. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el extendido uno debe leerlo empezando desde la esquina superior izquierda, luego bajando, siguiendo hasta la esquina superior derecha, bajando por todo el resto de la lámina y continuando nuevamente hasta terminar en el centro en el caso de las láminas negativas. Lo ideal es que ustedes tengan en una hoja cuadriculada de 10 por 10 para tener los 100 campos y que ustedes hagan un contaje de qué es lo que observan en cada campo para colocar el número de cruz. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo es el reporte positivo. Una cruz es cuando se observan de 0 a 1 bacilo ácido resistente en 100 campos microscópicos observados. Y el reporte se realiza así: reporte positivo una cruz. Ahora, cuando son positivos 2 cruces, es porque se ha observado de 1 a 10 bacilos ácidos resistentes en 50 campos microscópicos. Mientras que positivo 3 cruces es el más sencillo, es el más fácil de reportar, es que se observan más de 10 bacilos ácidos resistentes en 20 campos microscópicos. Esto es importante, que mientras más bacilos vemos, menos campos contamos, porque recuerden que debemos llegar aproximadamente al 100. Por último, ¿cómo se debe hacer un reporte negativo? Ustedes pueden colocar la técnica o al examen microscópico directo con la coloración de Zinn-Nielsen, no se observaron bacilos ácidos resistentes. También es importante recalcar que deben incluirse, si ustedes observan mayor a 4 bacilos, pueden colocar la cantidad de bacilos que observaron por la lámina. Por ejemplo, se observaron 5 bacilos ácidos resistentes. Generalmente cuando se observa de 1 a 4 bacilos, lo ideal es mandar a repetir la muestra. O sea, se pueden contar, además de los primeros 100 campos, 200 campos más, pero lo ideal es mandar a repetir la muestra para verificar ese contagio. También esto puede ocurrir en pacientes que ya estén en tratamiento, donde en un principio podrían tener un Zinn-Nielsen positivo 2 cruces o positivo 3 cruces, y luego ya ustedes nada más observan 2, 3, 4 bacilos. Eso significa que ya el tratamiento está haciendo efecto y es importante recalcarlo. Bueno, aquí terminamos ya con los bacilos gram positivos y su diagnóstico de laboratorio. Espero que les haya sido bastante fácil y mucho éxito en el examen.